Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarlos en esta tarde de miércoles, tarde calurosa, pero déjenme decirles que lleno de fuerza, de alegría y naturalmente hoy un tema dedicado a los emprendedores. Hacía mucho que no platicábamos del coaching empresarial y no por falta de ganas, sino simplemente porque no se había dado ni el tema ni tener con quién verdaderamente poder platicar de ello. Y déjenme decirles que el día de hoy vamos a platicar de algo que tiene con la parte medular de todo negocio, que es la parte del dinero, la parte de la generación de recursos. Creo que va a ser una plática bien interesante que a todos ustedes seguramente les va a servir. De verdad les doy la más cordial bienvenida y espero que los disfruten. Y bueno, para entrar en materia, permítanme presentarles a mi invitado el día de hoy. Es un hombre con una amplia trayectoria en el ramo financiero, en el ramo bancario, conoce perfectamente bien de qué vamos a hablar y es el fundador de una sociedad muy interesante que se llama Credit Brokers. Y César es el socio fundador prácticamente de este negocio, que curiosamente él también entra en la categoría de emprendedores. Y justamente de toda su experiencia y de todo lo que ha logrado desarrollar a lo largo de este tiempo, nos va a hacer favor de compartirlo. Mi querido César. ¿Cómo estás, Carlos? César Gárgari, ¿cómo estás, mi querido César? Gracias primero por aceptar la invitación, César. No, encantado. Y hablar de un tema que es delicado. Estarás de acuerdo que es un tema hasta satanizado en algunos momentos. Correcto. En lo familiar, en lo personal, en lo laboral, casi en todos los ámbitos. Hablar de dinero es un tema bastante complicado. De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, correcto. Porque no te alcanza, porque no sabes qué hacer, porque no ganas lo suficiente, y de ahí se desprenden mil cosas, entendiendo que finalmente el dinero es un juego. Personalmente así es como lo he visto siempre, y hay una gran diferencia entre ganar dinero y hacer dinero. Totalmente. Yo soy amante de hacer dinero. Si quisiera yo ganar dinero, ya tendría yo una chamba ahí con mi salario quincenal, tranquilo, pero como a mí me gusta hacer dinero, y a ti también, entonces es parte justamente de lo que vamos a platicar. Perfecto. Déjame entrar en materia. ¿Cómo podemos definir lo que es el financiamiento? ¿Qué es financiarse, César? Mira, vamos a hablar un poco básico Sí, para que la gente lo entienda. Financiarse, a final de cuentas, es poder hacer lo que tú quieres o el negocio que tú quieres a través de recursos que no son propios. Correcto. Son recursos ajenos. Correcto. ¿No? Siempre normalmente, porque sí pueden existir recursos gratis, eso sí, pero normalmente el financiamiento trae un costo. ¿No? Entonces, a través de una prima, vamos a llamarle una prima, que pueden ser los intereses, cualquier comisión, dejar alguna garantía, etcétera, etcétera. Cualquier otro, algo extra que quien está otorgando ese financiamiento va a ganar, ¿no? Aquí el financiamiento siempre hay dos partes y es, vamos a llamarle un win-win. Correcto. ¿No? El win-win es el que recibe el dinero lo va a utilizar para algún propósito donde va a ganar o algún objetivo donde va a ganar, y quien lo presta siempre va a tener una prima
y va a tener un rendimiento de alguna forma donde también va a ganar, ¿no? Por eso los dos van a cumplir sus propósitos. Partamos de un principio. Lo dijiste muy bien, un ganar-ganar. Por eso es que el nombre del tema es sano financiamiento. Correcto. Porque hay evidentemente financiamientos que son absurdos, insanos, abusivos, leoninos. Y le podemos poner los títulos que quieras. A la diferencia de los que son los sanos financiamientos, los que están bien planeados, bien pensados y desde luego bien ejecutados. Obviamente el costo del dinero no lo podemos eludir, porque el dinero tiene un costo. Exacto. Y no es un valor tácito, sino es un costo. Entonces, quien adquiere dinero, adquiere el compromiso de pagar el dinero más la prima que mencionas, y eso da un costo. ¿Estamos de acuerdo? Que está considerado dentro de los estándares que la misma ley naturalmente te permite, pero también dentro de la ética personal, César. Es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que tus políticas sean, sí, inamovibles, pero flexibles, en el sentido de que sean alcanzables. Y la flexibilización no es que sean veletas, no, que sean simplemente alcanzables para la gente que aspira a un sano financiamiento. Okay. Sí. Últimamente se oye mucho la parte del famoso apalancamiento, que no es otra cosa más que tener capital de trabajo, que normalmente para eso es el dinero, ¿estamos de acuerdo? Sí. Generalmente es para poder hacer que ese negocio surja, que ese negocio detone y que funcione. ¿Qué tan fácil es para la gente que pueda obtener financiamientos? Pues realmente no es tan difícil, no es algo 100% complicado. Sin embargo, aquí en México hay muchísima incultura bancaria, incultura financiera, ¿no? Qué bueno, gracias por decirlo así. Realmente es una ignorancia. Sí, es totalmente. Digo, fuiste muy generoso con la acepción de la ignorancia, pero yo creo que es realmente una ignorancia en el tema. Es una ignorancia, pero también le llamo incultura porque es tan simple como buscar en diferentes lugares o preguntar o tratar de investigar cómo conseguir el dinero y se podría aprender fácilmente, ¿no? Claro. Ahora, por eso y por lo mismo que te estoy diciendo, existe una empresa como nosotros, ¿no? Es por ahí nosotros empezamos. Muchas veces también lo que decimos nosotros o lo que tratamos de enseñar es a las empresas es decirle, oye, si tú te dedicas a hacer zapatos, dedícate a hacer zapatos. Sabemos que la parte del financiamiento es algo muy complicado y es algo que es fundamental para tu empresa para hacerla crecer. Sin embargo, para eso existe Credit Brokers y existen otros asesores financieros que puedan ayudarte. Ahora, esta parte de la incultura financiera, incultura bancaria, lo llega a ser extremadamente difícil, ¿no? Te puedo poner un ejemplo. O sea, llega una empresa y el clásico que le ofrecen, llega una comercializadora y le llega un papelito por correo, lo abre y tienes autorizados o preautorizados 3 millones de pesos. Los vas a acabar pagando en 36 meses, los vas a tener que amortizar mes con mes. Y el empresario dice, oye, pues me urgía dinero, ni siquiera ve la tasa de entrada, ¿no? Entonces, o condiciones que pudieran llegar a ser leoninas, ¿no? Ni siquiera se fijan en eso. Vamos a suponer que tiene el cuidado de leer las cosas y empieza a verificar, ¿no? A ver, bueno, me va a cobrar esa comisión, me va a cobrar tal tasa, es a tal plazo. Y ahí dice, perfectamente, ok, voy a tomar mis X millones de pesos, no me acuerdo cuánto dije, 5 millones de pesos, los toma. Y dice, es que ahorita una cadena comercial llegó y me dijo que me compraba más tazas ahorita porque se vendieron de volada. Oye, pues qué bien, que me compraba exactamente en costo 5 millones de pesos mi costo y 10 millones de pesos de utilidad. Oye, pues buenísimo. Llega, compra las tazas, lo que ven, llegan, se embarcan, las vende, buenísimo, ¿no? Perfectamente. La cadena comercial le paga 90, si le va bien, 120, 180 a 180 días, ¿no? Él, durante los otros meses, tuvo que haber pagado capital e intereses a los 30, a los 60, a los 90, y sigue pagando, y sigue pagando, y sigue pagando, y de repente llega la cadena comercial y le
paga los 10 millones de pesos. Entonces, con esos 10 millones de pesos dice, bueno, ok, ahora mi crédito yo lo voy a seguir pagando aquí a 36 meses. Mi proyecto ya empezó, ya terminó, y yo ya voy a seguir debiendo eso. Y yo, bueno, ok, ahora si quieres, prepago con estos 5 millones de pesos, pero ahora te pide 7 millones de pesos. Vas a necesitar 2 más. Entonces no le da la revolvencia que pudiera tener, ¿no? Es un caso como muy práctico. Ahora, puede llegar a un momento en el que el comercializador se ahogue por eso. Y va a seguir debiendo ese dinero durante 36 meses cuando ese proyecto ya acabó. Una comercializadora, el efecto natural es tener un crédito revolvente, tal cual, ¿no? Te dan 120 días, pagas a tu proveedor, te llega el embarque del producto, los inventarios, llegas, los colocas con el cliente a los 120 días te pagas tu préstamo, y ahora ya tienes tus 5 más 5, y ahora ya tienes 10 para volver a comprar, ahora sí 10. Y porque prepagas o no prepagas, pagas tu crédito y entonces los puedes volver a tomar, tal cual. Entonces le das esa revolvencia de acuerdo a tu ciclo operativo, ¿no? Entonces, eso es cuando lo llega a ser complicado o llega a ser hasta malo para ciertas empresas llegar a apalancarse de cierta forma, ¿no? Ok, ahí básicamente entramos en el tema de la adecuada planeación financiera. Correcto. La planeación estratégica, que tiene que ver con la parte de los ingresos, la parte de los egresos, y obviamente el no calcular que tu factura te la van a pagar a 180 días y son 6 meses que tú mensualmente tienes que hacer 6 amortizaciones del crédito que tienes. Es decir, tiene que haber condiciones de equilibrio, de balance, desde el mismo modo, y no hablo de balances contables, sino del balance entre ingresos y egresos de tu costo operativo, de mano de obra, de capital de trabajo, para que sepas si vas a poder o no amortizar ese dinero. Correcto. Porque la gente normalmente dice, financiamiento, tanto, sí. Y creo que el principal problema es que no leen la letra chiquita. Y no es que sea tan chiquita, simplemente se dejan ahí ir simplemente por el volumen. Sí. Pero esos 10 millones pueden hacerse 25. Correcto. Te pueden hacer 30. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, ahí déjame dar un paso atrás, César. ¿De dónde nace la idea de crear Credit Brokers? Ok, somos 3 socios. ¿Ok? Empezamos en un banco bastante grande. Empezamos como analistas de crédito. De acuerdo. De ahí nos suben de puesto. Nos volvimos muy, muy buenos amigos. Estamos un puesto arriba. Empezamos a entender un poco más el banco. Ya éramos los banqueros de relación, que es la cara que le das a la empresa, ¿no? Estábamos en la parte de banca empresarial. Posteriormente, a mí me llega una oferta de otro banco, me muevo. Llega otro que ahora mis socios, le llega la oferta de otro banco. Y luego al otro le llega la oferta de otro banco. Al final, los 3 estábamos muy cerquita y nos íbamos a comer. O sea, empezaron juntos. Empezamos en la misma institución. En la misma institución, como en la parte hasta abajo, en la Correcto. parte de banca empresarial. Y luego, cuando nos movemos a diferentes, nos íbamos a comer y empezamos a platicar la diferencia que existe entre cada uno de los bancos, ¿no? Antes estábamos en un solo banco y todo se movía igual. Era un solo criterio. Y era un banco muy grande. Por supuesto. Entonces, como que no entendías mucho de cómo se pudieran mover otros bancos. Cuando te cambias un banco chico, ya entiendes un poco de los otros bancos. Aquí te encasillas a un banco grande, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de un negocio. El Exactamente. banco es un negocio. Entonces, ustedes 3 tienen la formación en una misma institución, digamos, con la misma filosofía. Exacto, Y exactamente. de pronto cada uno se mueve Nos movemos. a diferentes entidades con diferentes formas de pensar, con diferentes filosofías. Sí. Y la apertura naturalmente es en automático. Exacto. Hay una generación de decir, a ver, si antes mi horizonte era esto, de pronto se amplía y ya son no una opinión, es decir, no es una filosofía a 3 opiniones. Exacto. Es una filosofía con más de 3 opiniones, la de cada uno más la de las instituciones en las que trabajan. Exactamente. Entonces se va multiplicando el efecto. Tal cual, así como lo dices, ¿no? De repente empezamos a platicar y yo tenía un cliente, les digo, oye, ¿qué crees? A este cliente tenía unos números así, 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 y le di un crédito así, se lo estructuré y se lo di carísimo. Hazme un favor, César. Dime. Déjame ponerte pausa, porque este es un caso que creo que es bien interesante para que la gente pueda entender exactamente lo que estamos hablando. Ok. Vamos a hacer el primer corte y regresamos a comentar justamente esa
digamos, primera reunión de ustedes Ok, antes correcto. de decidir la creación de Credit Brokers. ¿Te Perfecto, parece bien? perfecto. Gracias, César. Amigos, muchas gracias. Vamos a hacer nuestro primer corte, no tardamos. Regresamos enseguida. Astele.tv. Astele.tv. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Eso es bastante bueno. En lo que sea. Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso. Nos agarraron platicando, César. Pero bueno. Oye, César, antes de irnos al corte, nos quedamos justamente en eso. Entonces, déjame recapitular. Los tres trabajaban en la misma institución, de pronto se separan, van a diferentes entidades, se siguen reuniendo, etcétera. Y estamos hablando de hace cuántos años, mi querido César. 6 años ya, bueno, ahí yo creo que 7 años, yo creo, cuando nos empezábamos a reunir para esto. La plática era muy interesante porque yo decía, le contaba a mis ahora socios, oye, yo tengo un caso que con estos números le presté así, con esta tasa, y pues la verdad le presté caro, pero yo creo que es un cliente que podría prestarme más barato. Y el que estaba en otro banco me decía, oye, pues échame a mí ese cliente y
yo lo puedo atender y le voy a dar unas mejores condiciones, ¿no? En cuanto a plazo, comisiones, tasa. Y luego llegaba, por ejemplo, el otro socio y decía, oye, tengo una empresa perfecta, está preciosa en números, todo, pero al banco donde yo trabajo no le gusta ese giro. Entonces no sé qué hacer. Y yo decía, pues aviéntamelo a mí, a nosotros nos encanta A ese ese banco giro. no le gusta ese giro. Ajá, por decir, así a ese banco No, no le gusta ese y es giro. muy válido, Muy porque finalmente era lo que comentábamos ahora en el corte. Así como hay hospitales, el decir hospitales es en general, Ujú, pero hay especialidades. correcto, Hay hospitales generales y hay hospitales de especialidades. exacto, Lo mismo seguramente ocurre con las instituciones bancarias. tal cual. Tienen algún ramo en general que les llama más la atención, manufactura, comercialización, agricultura, ganadería, qué sé yo. Sí. Existe toda una variedad. Pero cada uno se puede orientar a ese tipo de resultados. Sí, de acuerdo. Entonces, al final decidimos, de repente salió la idea de, oye, ¿y si hacemos una consultoría financiera? Dada esta incultura bancaria que estamos viendo, tanto de los bancos hacia hacia las empresas que no les demuestran qué es lo que les gusta, qué no les gusta, cuáles son como sus tasas, sus rangos, nunca lo demuestran, no hay nadie que te lo diga. Ujú. Y como de las empresas que no se quieren enterar y lo primero que hacen es ir a tocar a la sucursal de abajo, pues ¿por qué no hacemos una consultoría financiera para poder ayudar a las empresas a poder escoger el banco y la estructura del financiamiento correcta para poder obtener el crédito que requiere? Claro, porque normalmente tu primer punto de contacto es en la sucursal o de la institución donde te manejan tu cuenta. Correcto. Ese es, digamos, el mercado natural Ujú. al que vas a ir a tocar la puerta sin tener idea si ese es exactamente. El banco correcto que te pudiera atender Sí, para tus porque al necesidades. final un financiamiento es, y déjame ponerlo de ese símil, es un traje a la medida. Totalmente. Es decir, habrá grandes sastres, pero unos hacen alta costura y otros hacen ropa sport. Exacto. Entonces me parece que desde ahí tenemos que empezar a visualizar. A lo mejor tú necesitas un yaque y resulta que el cuate que estás yendo a ver pues es especialista en Bermudas. Exacto. Sí, 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 sí. Sí. Dicho de la forma más simple. Sí, sí, Ok. tal cual, tal cual. Y entonces, de ahí creamos como un lema que decimos, para cada empresa siempre hay una institución bancaria que los puede atender. Correcto. ¿No? Hay niveles de banca, está la banca comercial, banca empresarial, banca corporativa, y siempre, eso lo vimos siempre en todos los bancos. Está el cliente de corporativa que está en empresarial, o está el de empresarial que está en comercial, o está el de comercial que está en empresarial, ¿no? Y todo se basa a nivel de ventas de las empresas, ¿no? Pero muchas veces tenían una nómina súper grande y lo ponían en banca empresarial cuando pues sus números y su institucionalidad, la institucionalidad de la empresa no tenía lo suficiente para estar en banca empresarial, pero porque les dejaba mucho en nómina se quedaba. Entonces, a final de cuentas, nosotros, todo ese know-how que tuvimos, decidimos aplicarlo y poder ayudar a las empresas. Adicional. Déjame Sí, perdóname, hacerte una pregunta porque me brincó inmediatamente. sí, Eso quiere decir, César, que el hecho de que sea banco como tal, a pesar de tener su institucionalidad, sus políticas perfectamente definidas, también hay una parte humana, déjame llamarla así, que es la del criterio y la interpretación. exacto. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Porque esto que me dices que de pronto calificas para empresarial y estás en corporativa y eres corporativa y estás en grandes negocios o como se llame financieramente hablando, resulta que también va mucho de la interpretación o de la conveniencia del ejecutivo. Conveniencia también. Totalmente. Tienes el punto muy claro. Está tanto conveniencia como interpretación. Porque eso yo creo que es importante que a la gente le quede claro, en el sentido de que, o sea, estamos tratando de darles una guía, una orientación, Correcto. de entender exactamente cuál es la parte. Entonces, por eso es que te pedí la pausa para llevarnos y seguir de la mano. Sí. Porque creo que es bien importante que la gente entienda que el hecho de ser banco sí es igual a dinero, pero no necesariamente al óptimo, ni al idóneo que tú necesitas para que tu negocio crezca. Es correcto. Va. Es correcto. Perdón, César, adelante. No, es inclusive, dada nuestra trayectoria en los bancos, pues teníamos también mucho networking dentro de los bancos, ¿no? Claro. Entonces, el que se sentaba al lado de mí ya se pasó a este banco, luego la que era mi jefa ya fue jefa de otro banco, y también dijimos, oye, tenemos mucho contacto así. Ya cuando creamos la empresa ya fue una súper travesía poder contactar, aparte de los X bancos con los que ya trabajábamos, fue una súper travesía poder contactar
a tantos bancos, ¿no? Al día de hoy trabajamos con más de 100 instituciones financieras. Eso es lo interesante porque al final, déjame decirte algo, César. Hablamos de casi ya 7 años de Credit Brokers con una extraordinaria historias de éxito Sí. acumuladas. Y esa es una realidad. Y esto es gracias justamente a que creyeron primero en ustedes. Y déjame entrar a la parte del emprendedurismo literal. Creyeron en sus capacidades, confiaron uno en el otro y decidieron unir talentos para de alguna manera orientar y guiar a la gente de la mejor manera para hacerse de recursos. Correcto. Y entendamos algo, hacer eso cuesta. Y bastante. O sea, es decir, y no me refiero en el sentido económico, sino toda la parte creativa que necesitas desarrollar, más la experiencia acumulada, más la gracia que tengas para hacerlo. Perdón, pero todo eso tiene un valor. Entonces, obviamente, tu servicio no es gratis. Es un negocio. Es un negocio. Pero es un negocio que formula negocio. Totalmente. Un negocio que genera negocio y un negocio que redunda en negocio. Es correcto. Y esa es la parte que la gente debe de aprender a ver. Ahora, el hecho de que ustedes como instituciones intermediarias, porque al final eso es lo que son, existan, tiene, me parece que una simple y sencilla razón de ser. Ser facilitadores de toda la tramitología que de pronto el banco que no es el correcto te va a pedir hasta el acta de nacimiento de tu perro. Correcto. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y en gran medida es, ojalá no me lo traiga porque no califica, de acuerdo a los criterios de nosotros. En cambio, si yo te entrego todo eso, ya tú me dirás, esto no, esto no, esto no, esto no, porque sabes a dónde lo vas a canalizar. Exacto. Entonces, creo que esa es la parte más interesante, César, en la que ustedes son no solo un facilitador, sino un catalizador. O sea, Credit Brokers viene a ser literalmente tu mejor amigo para que hagas negocio. Es correcto. De hecho, uno de nuestros lemas es impulsamos el crecimiento de las empresas mediante la gestión de financiamiento inteligente. Claro, porque ¿No? además ustedes son facilitadores. Sí. O sea, tú no eres nada más el que me va a conseguir la lana. Eres el que me vas a ayudar a obtener la posibilidad de tener, el mejor financiamiento. Es correcto. El más sano, el más acorde a mis necesidades. El que finalmente para mí sea pagable. O incluso más barato. A lo mejor hemos entrado con empresas bastante grandes, corporativos bastante grandes, que pues saben un poco porque conocen el mercado y dicen, a ver, yo tengo tasas así. Yo llego, lo analizo y le digo, pues yo te puedo conseguir tasas más baratas. No, ¿cómo? Si yo soy tal empresa Claro, claro. y aparte tengo todos los bancos súper grandes. Es más, hay un banco chiquito que te pueda conseguir, a ver, ¿no? Y aparte, una de las bondades más grandes de este negocio o de Credit Brokers es que nosotros siempre tenemos intereses alineados con las empresas. Por supuesto. Entonces, nosotros cobramos solo al éxito. Si te consigo un crédito así, 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 me pagas. Sí, Si no, porque de otro modo entonces no estás siendo un facilitador, estás siendo un gestor. un gestor, Y exactamente. perdóname, eso, entre gestoría y coyotaje hay una línea muy delgada. Muy delgada, sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y finalmente hay dos cosas que se construyen y que como emprendedores debemos entender, que es la reputación y el prestigio. El prestigio Totalmente. lo haces tú, Sí. la reputación te la hace tu mercado. Exacto. Entonces, lamentablemente la reputación es una cuestión de percepción. Y normalmente la gente, de bote pronto, nos vamos a la percepción. Totalmente. Y eso es terrible, Sí. porque no analizamos. Y en automático generalizamos las condiciones. Entonces yo creo que la parte de señalarlos a ustedes como emprendedores exitosos, esa es la primera parte que a la gente debe dar confianza para que se acerquen a ustedes, César. Totalmente. Porque sí. ustedes también están recorriendo este camino. Ese es el punto al que quería llegar. Por eso es la parte interesante de tu historia de éxito, porque al final reconocer el éxito desde el éxito te hace verdaderamente exitoso. Y esa es la parte interesante. Y no es falta de humildad, es de reconocimiento absoluto y poner las cosas en el sitio en que las debes de poner. Y que creo que es donde debes empezar. Sí, correcto. Y luego, ¿qué pasa, César? Pues algo muy importante que me gustaría como decir también para que entiendan, esto no es solamente saber qué banco te va a prestar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, y muy rápido te lo digo, un caso icónico que tenemos por ahí, es un cliente que es una cadena de gimnasios, por decir, ¿no? Ajá. Y X negocio. X negocio. Y
el tema es que acababa de llegar a México y tenía poco tiempo y para llegar a su break-even, a su punto de equilibrio, pues bueno, se tarda, ¿no? Pero nosotros veíamos y de todas maneras ya era un negocio rentable. En números no tanto, pero en flujo de efectivo sí. Y lo que necesitaba era dinero para poder abrir más locales, ¿no? Llegaba con los bancos, entregaba estados financieros, veían el número y veían el número rojo. No te presto, no te presto, no te presto, no te presto. Estaban frustrados. Lo que nosotros es ideamos una estructura en donde la cobranza cayera en un fideicomiso y de ahí se cobrara el banco. Tenía mucho flujo la empresa. Es como adelantar el flujo a la empresa para abrir otro local y entonces que el flujo que va generando diario vaya cayendo en un fideicomiso. Cuando el banco se juntara lo de la amortización mensual, lo guarda, lo demás se lo empieza a regresar. Pum, pum. Esa es la instrucción que tiene el fideicomiso. Te regreso todo. Cae tu día 30, me cobro. Y otra vez vuelve a entrar, se llena el jarrito de la amortización y todo lo demás es tuyo. Claro. Había veces que caía en el día 1 y todo lo demás era de ellos. Entonces decían, oye, pues operativamente está perfecto, pero esto no se me ocurrió ni a mí, ni al banco. No había nadie que me dijera, ¿qué? Y también lo que le habíamos dicho es que con los bancos con los que fuiste ni siquiera se les ocurre porque no tienen ni fiduciario para hacerlo, ni la idea de hacerlo. Tienen como productos muy específicos. Entonces, la verdad es algo donde entra un tipo de ingeniería financiera. Es que es ingeniería financiera. Que nosotros le metemos. ¿Y dónde la aprendimos? La aprendimos mucho. Bueno, sí tenemos mucha creatividad, eso sí te puedo decir a final de cuentas. Pero es donde nosotros adquirimos con nuestra experiencia dentro de los bancos, ¿no? En los 2 diferentes bancos que estuvimos cada uno, ahí es donde encontramos esa experiencia, ¿no? Hemos tratado de dar a veces conferencias dentro, yo estudié la maestría aquí en México, es un MBA con especialidad en finanzas, y en una clase era como, tráete a un emprendedor. ¿Qué mejores emprendedores que mis socios? Por supuesto. Y, ellos llegaron, ¿no? Lo tráete un empresario, ¿no? Pues qué mejores empresarios en otra clase. Que ustedes mismos, claro. Y así en otras maestrías me han invitado a dar, por ejemplo, por ahí una clase de emprendedurismo en la UP. He estado en tratando de fomentar eso, ¿no? De fomentar un poco de sí se puede, hay que atreverse, pero bueno, siempre teniendo una idea clara, ¿no? Esa es una parte interesantísima, César. Y yo creo que este recorrido nos ha llevado por una parte esencial, que es que la gente sienta la confianza de acercarse. De todas las opciones que existen, que elijan de la mejor manera, que elijan adecuadamente. En todas vas a recibir dinero, en unas quizás muy caro, en otras no tanto y en otras accesible, a tu alcance. Es decir, necesitas ir exactamente con quien te pueda resolver tu necesidad. Porque la necesidad se llama dinero, pero a veces el dinero es demasiado caro. Sí. O sea, no hay dinero barato. No, sí, pero también siempre no hay dinero más caro que el que no se tiene. Y además, hay dinero caro, carísimo e impagable. Sí. Entonces creo que esa es la parte que también la gente debe de entender. Porque al final entendamos que todo negocio requiere de 3 cosas fundamentales. Circulante, liquidez y crédito. Sí, claro. Y es un círculo, cuando lo haces así virtuoso, de otro modo se puede volver en el círculo más vicioso. Vicioso, totalmente. Porque finalmente gran cantidad de negocios quiebran por eso. Y el hecho de tener un negocio no quiere decir que lo sepas todo. Necesitamos de buenos asesores. Correcto. Yo es lo que le digo a las empresas con las que trabajo. Yo no soy especialista ni mucho menos en temas financieros, si tú lo sabes. Lo mío es la parte comercial. Pero entiendo muy bien la parte comercial porque es la que trae el dinero a casa. Yo puedo traer todo el dinero que quieras a casa, pero si finalmente no tienes un buen administrador, un buen financiero, el negocio no va a funcionar. Es correcto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces de acuerdo. creo que eso es bien importante. Sí. Vamos a hacer el siguiente corte, César, que ya se nos fue increíblemente. Y si me haces favor, ahora que regresemos, hay 3 cosas que me gustaría que viéramos. 1, ¿qué debe hacer exactamente la gente para poder buscar obtener un crédito? Un financiamiento, un apalancamiento. 2, ¿cómo elegir la institución adecuada? O, en este caso, el intermediario o el asesor adecuado. Y 3, ¿realmente hasta dónde tenemos la posibilidad de ser sujetos de crédito? Ok. ¿Te parece bien? Perfecto. Regresando Buenísimo. lo comentamos. Gracias. Amigos, vamos a hacer su siguiente corte. Charla maravillosa que seguramente les va a servir muchísimo. Y con lo que vamos a comentar ahora, me parece que más. No tardamos, regresamos enseguida.
Astele.tv. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Tengo un par de experiencias así. Otra vez nos agarran de la misma. Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso. César, vamos a aprovechar este último bloque porque hemos podido hacer un recorrido bien interesante. Pero si me haces favor, vamos a retomar los 3 puntos que dejamos pendientes. ¿Cómo saber, en principio, cuál es la institución correcta con la que puedes apalancarte para obtener un financiamiento? Mira, realmente no hay nada como escrito en piedra, vamos a decirlo así, como que cada institución sí está como la que se dedica al agro, la que se dedica a la construcción. Sin embargo, la única forma para saber qué institución es la correcta, bueno, hay dos. Una, yendo a todas y preguntando si se pudiera, que ahí puedes perder demasiado tiempo. Sí. Y muchas veces te pueden decir que sí y al final dicen, es que no nos gusta el giro. Claro. Al final el comité de crédito lo puede terminar. O la segunda, y permíteme un poquito el comercial, es ir con un asesor de crédito que te pueda guiar y que te pueda llevar perfectamente a ese punto, ¿no? Por ejemplo, muchas veces el sector de la construcción, como todos lo sabemos, es un sector demasiado redituable. Sin embargo, es un sector muy riesgoso, ¿no? Va de la mano de la economía y ahorita lo vemos con los datos que hay. Siempre que hay un poco de incertidumbre o mucha incertidumbre, la construcción va para abajo. Cuando todo va súper bien, la construcción va para arriba, etcétera. Los constructores... Son un catalizador interesante, reciente en la economía. Es un termómetro. Es un termómetro, totalmente. Es un termómetro totalmente. Y le tienen mucho miedo al crédito.
Ok. Mucho miedo al crédito. Principalmente no solo constructores, sino desarrolladores. Correcto. Los desarrolladores muchas veces lo que hacen es, oye, pues tengo un terreno y llego y ya le toqué la puerta a tantos bancos y pues no les gusta, que no le prestan los desarrolladores y hacen lo que hace rato tú decías, van a la sucursal a preguntar, realmente ellos no tendrían que ir a la sucursal, tendrían que ir a la parte de arriba, que es la banca empresarial, y hay una parte especializada para el crédito puente para la construcción, ¿no? Vamos a Ok. suponer que es un desarrollador de vivienda. Entonces, les cuesta tanto trabajo que llegan y dicen, bueno, le voy a hablar a mi tío, a mi primo, a mis amigos, y vamos a hacer un pool y vamos a levantar dinero. Pero si algo te enseñan principalmente en la maestría, en la parte financiera, el dinero más caro es el dinero del equity, vamos a llamarle así, Sí. que el dinero de un préstamo, ¿no? Incluso hace... Porque además el dinero es un commodity, César. Exacto. Sí, totalmente. Hace, ¿qué será? ¿Qué fue? Como 2 meses, creo. No, como un mes. Nos invitaron a dar una conferencia a puros desarrolladores para explicarles por qué el negocio inmobiliario es un negocio financiero y cómo deberían de utilizarlo, ¿no? O sea, realmente el dinero de Friends and Family es mucho más caro. Y pasa, exactamente, contestando la pregunta, pasa mucho eso. O sea, es el ejemplo perfecto. Tocan la puerta en diferentes bancos y nadie les puede resolver. Ujú. Nosotros, nosotros hemos colocado más de 6, bueno, no más, casi 6,000 millones de pesos en todo en estos 6 años. Y el 40% más o menos es de puro inmobiliario, ¿no? Fíjate qué maravilla. Y es eso, muchas veces lo que decimos es, se vuelve vicio para el inmobiliario, para el desarrollador, se vuelve vicio porque no lo conocían y le costaba trabajo levantar el dinero. Así, el banco, hay un producto que se llama crédito puente para la construcción, que te presta el 100% del valor de construcción, o sea, es como el producto más noble y más dirigido que existe cuando realmente no lo conocen o nunca lo han probado o le tienen miedo a los intereses. En la conferencia que hicimos y pusimos un ejemplo en donde cómo y por qué, aunque pagues intereses y comisiones y lo que sea, es muchísimo más barato el tener un crédito, el levantar un desarrollo con un crédito, que el levantar un desarrollo con dinero de Friends and Family, ¿no? Por supuesto. Dime. Digo, pasando a la otra parte, ¿cómo entonces acercarnos para saber cómo elegir al buen asesor, César? Al que nos puede orientar, al que nos puede llevar a poder tener una historia exitosa de inicio. Sí, pues mira, sería cuestión de investigar y de ver la trayectoria de cada uno de los asesores, ¿no? O sea, yo lo que recomendaría siempre, y también lo tenemos un poco como frase, esta es una frase un poquito más burda, que es zapatero a tus zapatos. Entonces es siempre asesorarte y lo que decía al principio, ¿no? O sea, si te dedicas a hacer tasas, dedícate a hacer tasas y Ujú. busca un asesor que te pueda llevar ahí. La verdad, dentro de este mercado de los asesores de financiamiento, hay veces que está un poco maleado y está un poco viciado porque hay intereses por ahí escondidos, ¿no? Y realmente no están alineados como los intereses de tanto del cliente como del asesor. A veces el asesor te lleva con el único banco que te va a prestar o con el primer banco que te va a prestar sin hacer un análisis, ¿no? No hay una concientización y si a eso le sumamos un poquito de falta de ética, Eso, totalmente falta de porque al final es eso, es decir, el que tú seas un asesor financiero muchas veces se te ve como un salvavidas. Ujú, ujú. Y hay gente que de pronto puede abusar un poquito de eso. Lamentablemente existe, como en todas las profesiones, en todas las actividades, por más titulado que pueda ser, eso no significa que no seas charlatán. Correcto. Entonces asegúrate de poder estar con la persona correcta en el momento correcto y que sea la gente adecuada. Me parece que eso finalmente tú como cliente pues lo puedes ver a través de su historial de éxito, de su reputación, de su prestigio, tanto como empresa como individualmente. Sí, yo lo que recomendaría mucho, nosotros, por ejemplo, dentro de nuestro contrato, nos permiten, nuestros clientes, nosotros ponerlos como una historia de éxito, ¿no? Claro. O sea, y muchas veces me dicen, no, sabes que yo no quiero que me digan que vean que me conseguiste crédito. Pero yo en mi página tengo ahí los logos de varias de las empresas que me firmaron contrato y que yo los puedo promocionar como una historia de éxito, sin decir monto, sin decir quiénes son los accionistas, No, nada, es simplemente... una historia de éxito una y punto. y
las empresas pudieran corroborarlo por ahí. Este es un negocio 100% de reputación. Desde luego. 100% de reputación. De prestigio, diría yo. Prestigio y reputación, tanto para el banco, porque si yo al banco le empiezo a llevar puros casos que empiezan a caer en cartera vencida, o son malos, o que ni siquiera pasan y nada más hago perder No te van a querer tiempo. ni ver. No, exacto, no me van a aceptar nada, ¿no? Ni no me van a ayudar cuando les pido que me echen la mano, ¿no? Porque finalmente ustedes se convierten en facilitadores de viabilidad y de factibilidad. Exacto. Que son dos cosas totalmente diferentes. Similares, sí, pero son diferentes. Exactamente. Una cosa es que seas viable, otra que seas factible. Exacto. Y la tercera, César, que comentamos, el cómo evitar o cómo saber, más bien, que eres sujeto de crédito. Ok, mira, yo lo que siempre le he dicho a todos, a todos mis clientes y a todos mis amigos y a todos, son finanzas sanas, ¿ok? ¿A qué me refiero con finanzas sanas? Es tan simple como si tú ves tu numerito en tus estados financieros que está en rojo, vamos a ponerle un menos ahí, pues entonces, ¿cómo quieres demostrarle a un banco que sí generas valor? Claro. Entonces, muchas veces se hacen ciertas estrategias fiscales donde dicen, bueno, prefiero no pagar impuestos, pagar el menor monto de impuestos y pues golpear la empresa, vamos en la foto, ¿no? Estado de resultados, balance. Pero yo lo que recomiendo es siempre lleva unas finanzas sanas, ¿no? O sea, entendemos que los impuestos es un gasto, pero es algo que se tiene que pagar. Y es algo con lo que naciste y con lo que tienes que cumplir, ¿no? Entonces, a final de cuentas, muchas veces yo siempre comparo es o pagas impuestos o tienes crédito, Claro. ¿no? Tal cual. Pero hay una realidad, César, y entendámoslo así, deber no es malo, pagar, sí. O sea, no pagar es lo más insano que puedes hacer. Sí, sí. Pero deber no es insano. No, Es decir, todos de alguna manera tenemos algún tipo de deuda económica. El problema no es que la tengas, sino que la dejes de cubrir, que la dejes de pagar. Exacto. Ese es el verdadero problema. Sí. Hay muchísimas empresas que me ha tocado ver que están sobreendeudadas y que han conseguido, a lo mejor por un asesor, han conseguido demasiado dinero en bancos cuando dices, este cuate ya está sobreendeudado y no lo va a poder cubrir. Nosotros inclusive damos esa consultoría financiera y no tiene un costo, ¿no? O sea, nosotros vamos por el éxito de conseguir el crédito. Pero sí le decimos, oye, ¿sabes qué? Ahorita está súper apalancado o te hacemos una reestructura pero ya no pidas más crédito, ¿no? O sea, porque yo no sé de qué forma los bancos a veces también agarras el clásico papelito de la oferta, lo tomas y ni siquiera analizan nada y estás tomando mucho más riesgo. Y eso es riesgoso, ¿no? El sobreendeudamiento. Muchas veces también llegan los clientes y me dicen, oye, yo necesito 100. Y digo, pero aguanta 50. Y no te voy a conseguir 60, porque desde mi punto de vista, desde mi análisis financiero, tú aguantas 50. O sea, qué mejor para mí conseguirle 100 y yo cobro más. Por supuesto. Pero no es la idea. La idea es que la empresa crezca y al final cuando pueda aguantar los otros 50, yo ayudarle a conseguir los otros 50. Fíjate que justamente, César, eso es bien interesante porque esa es parte de la historia de éxito. Y ese es el verdadero prestigio. Por eso insisto tanto en el prestigio y la reputación. El prestigio lo construyes tú, la reputación te la hace la percepción. Sí, correcto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo creo que esa es la parte interesante. Ahora, lo mejor de todo, César, es ¿qué le ofrece Credit Brokers a la gente que se acerque a ellos? ¿O qué necesitas, o cómo saber si calificas para poder ser atendido por Credit Brokers? Nosotros atendemos a todo tipo de empresas. Incluso ahorita ahí está un poquito de moda, vamos a decirlo así. No de moda, alcanza la tecnología. Están las fintech. Las fintech prestan a través de un algoritmo. Okay. No se fijan que si tus estados financieros, que si todo. Las fintech es un algoritmo que ni yo conozco, ni nada más lo conocen ellos, pero prestan a través de un algoritmo donde evalúan diferentes cosas paramétricamente y flujo de efectivo, por supuesto, en donde de repente el programa y el algoritmo determina tu capacidad de pago y te dice, oye, ¿sabes qué? ¿Necesitas tanto o me estás pidiendo tanto? Bueno, pues no alcanzaste todo, pero yo te presto esto a este plazo y así me vas a tener que pagar. Okay. Y entonces, muchas veces también ese tema de las finanzas sanas de las que hablaba, puedes superarlo a través de las fintech, ¿no? Entonces, nosotros recibimos a cualquier tipo de cliente. Cualquier empresa que necesite crédito, nosotros lo recibimos. También es muy bueno, nosotros damos un diagnóstico financiero. Si es no, de acuerdo a mis posibilidades y mis capacidades, como Credit Brokers, si es no, entonces, pues yo ya no te puedo ayudar. Entonces no pierdes ni tú
tiempo tu empresa, ni yo, Create Brokers, ni el banco, ¿no? Analizando. supuesto. Rápido hacemos un análisis, decimos, ¿sabes qué? No. ¿Y por qué? Por esto, esto y esto, ¿no? Pero cualquier empresa se puede acercar. Mi crédito más chiquito es de 250,000 pesos. De acuerdo. Mi crédito más grande, 854 millones de pesos. ¿No? Maravilloso. Entonces, para que pudieran entender, nosotros hemos atendido a cualquier tipo de industria. No, es más, no sabría cuál decirte que no la hemos atendido, ¿no? Entonces, cualquier industria, sea riesgosa, no sea riesgosa, a los bancos les guste, siempre va a haber alguien que te va a poder prestar. Entonces, yo tengo una gama donde puedo atender tal cantidad de clientes, donde yo siempre les digo, acérquense conmigo, yo te voy a decir si sí o si no, o a lo mejor lo que te voy a conseguir está muy caro. Y entonces tu margen no lo permite, entonces ahí ya depende tú o subes tus márgenes, todo, a lo mejor te lo puedo conseguir, pero ¿cómo lo vas a pagar? ¿No? Entonces siempre hacemos como ese análisis y damos ese diagnóstico financiero, esa consultoría financiera, pues realmente gratis, ¿no? Yo lo que busco son clientes y que cuando yo te dé un diagnóstico que sea negativo, al otro año a lo mejor ya lo superas, puedes regresar conmigo y entonces yo ya busco el cómo sí. Siempre, de verdad, hay una institución financiera para cada empresa. Eso es lo importante. Entonces, yo te voy a pedir, César, si eres tan amable. Invita a la gente que se acerque, a quien necesite, a quien tenga necesidad, a quien recurra. Tenemos escasamente unos 30 segundos para que me hagas favor de invitar a la gente a que se acerquen con ustedes, César. No, pues, de verdad, cualquier empresa, si tienes una empresa y necesitas financiamiento, márcanos, nuestros teléfonos están en nuestra página que es www.createbrokers.mx. Ahí está también el mail de contacto, está en nuestra página, e incluso está nuestra dirección si quieren ir a buscar y platicar personalmente con nosotros. En redes sociales, en Facebook estamos como Create Brokers MX, LinkedIn Create Brokers, Instagram Create Brokers también. Y bueno, a mí también me pueden encontrar como César Gargarín. César, mil gracias. Creo que ha sido una charla muy edificante, una charla muy constructiva que a la gente seguramente le puede servir. Y por supuesto dejamos abierta la comunicación por cualquier duda, por cualquier cosa. Que se acerquen, que nos pregunten y gustosamente nos vamos a dirigir y orientar contigo. ¿Te parece bien? Buenísimo, perfecto. César, muchas gracias, Carlos. Gracias a ti. Amigos, muchas gracias. Espero que esta charla haya sido de más interés, de todo el interés para ustedes, que les haya podido resolver dudas. Y si tienen, aún así, alguna pregunta que hacernos, acérquense y con toda confianza será un gusto para nosotros atenderlos. Gracias por su gentileza, gracias por su atención. Que tengan un excelente resto de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta entonces.